Hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Como bien ya miró usted el video, hay mucho que decir, mucho que aprender respecto a los sentidos. Antes de avanzar, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Fernando, con Diego, qué bueno poderte ver nuevamente aquí en la casa del Señor, y es un gusto, sabiendo que ya te me vas el día de mañana, un pedacito de mi familia. De lo poco que tengo aquí, para los que no saben, Fernando, el de camisa azul, ¿la tuya también es azul, Diego? Él está casado con una tía, hermana de mi madre, y pues hemos compartido, hemos convivido, hemos recordado viejos tiempos. El grupo de alabanza donde comencé ahí estando al lado de él y de otros tíos, y para mí es de bendición el que pueda estar aquí. Pues también así cada uno de ustedes, a los que no mencioné, que sean bienvenidos. Mi suegra está por allá, se me está escondiendo. Que Dios bendiga a mi amada suegra. ¿Cuántos creen que yo amo a mi suegra? Muchos dicen que de aquí desde el púlpito digo que yo la amo, y que allá abajo, que no la quiero ver en pintura, pero sí la amo. Suegrita, que Dios me la bendiga, me da gusto poderla ver aquí en la casa del Señor, Selene, y así sucesivamente a cada uno de ustedes. Porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Eso lo dijo David con una naturaleza caída. Él no nació de nuevo. David no fue un hombre nacido de nuevo, porque todo hombre nacido de nuevo es de Jesús para acá. Sin embargo, él comprendió que era importante estar en la casa de Dios, donde la presencia de Dios se manifestaba. Hoy nosotros no tenemos que estar en la casa de Dios para tener a la presencia de Dios en nosotros, porque nosotros somos el templo ahora. Sin embargo, es necesario estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, no dejando de congregarse, como muchos o algunos tienen por costumbre. Bueno, mi querido hermano, siendo así, saludamos las redes sociales vía Facebook, bendecimos a cualquier persona que nos pueda ver en esta transmisión, sea Facebook o sea YouTube, los cuales también les decimos a ustedes, el que no se ha suscrito al canal o el que no sabe que hay un canal de YouTube llamado Leo Gallardo, su servidor, para que usted allí pueda pues informarse y formarse. Porque la palabra de Dios es información, pero esa misma información lo transforma, lo reforma, etc. Amén. Estamos viendo, sí, gloria a Dios, gracias. Estamos viendo una serie que llevamos 2 predicaciones ya. Una serie que lleva ese nombre, de lo físico a lo espiritual. Voy a dar un contexto a grandes rasgos rapidito para que pueda entender los que no han estado en la serie. De lo físico a lo espiritual. ¿Por qué, hermano Leo? ¿Por qué usted trae esta palabra? Porque Dios me la dio. Porque Dios me inquietó a traerla. Ahora, ¿por qué de lo físico a lo espiritual? Entendemos que en la vida física nosotros nos movemos con 5 sentidos. Al menos que usted tenga más. Se dice que las mujeres tienen 6 sentidos, ¿verdad? Que por eso a los hombres nos traen a la raya, que nunca las podemos engañar, etcétera, etcétera. Ese 6º sentido. Sin embargo, hablando del cuerpo físico, son 5, que son el tacto, el oído, el gusto, el olfato, ¿verdad? ¿Qué me faltó? ¿Qué otro me faltó? El oído, el gusto, el olfato, sí, ahí están. El gusto, la mano, perfecto, son 5. Sin embargo, estos se le dieron a Adán, los cuales eran una bendición para él. Pero Dios no se los dio con el fin de que Adán fuese guiado por los sentidos. Porque Adán era un hombre espiritual, así como nosotros se supone que debemos de ser. Que la Biblia nos enseña a que nosotros no nos dejemos guiar por la carne ni por los sentidos físicos, sino por la palabra. O sea, de espíritu a espíritu. Pregunta, ¿por qué creen que la gente que no tiene a Cristo en su corazón no entiende las cosas espirituales? Porque no vive una vida espiritual y por ende, porque está muerto. Está muerto. Alguno levantará su mano y dirá, ¿cómo que está muerto en vida? Sí, allá afuera hay muchos muertos vivientes. Viven en la carne, pero en el espíritu están muertos.
Y cuando hablamos de estar muertos, no es de que dejaron de vivir, sino que la palabra muerte viene del griego thanatos, que quiere decir separado de Dios. Hay mucha gente que está separada de Dios, que no camina en el Espíritu y por ende está caminando por sus 5 sentidos. Por ejemplo, hoy no quiero ir a trabajar, hoy no quiero ir a la iglesia, hoy se me antoja, o sea, ahí están los deseos. Ahí se están activando los sentidos de usted y el cristiano no puede dejarse guiar por los sentidos. El viernes predicábamos una clase que se la recomiendo y se venga el viernes porque ya comenzamos en la primera clase. Se llama Principios de Autoridad, que quiere decir vivir la palabra de Dios bajo los principios que Dios dejó establecidos. Entonces, nosotros debemos caminar bajo esos principios del Señor para poder vivir una vida espiritual. Y pusimos el ejemplo de que hay mucha gente cristiana que debiendo vivir en el Espíritu, está viviendo en la carne o en los 5 sentidos. Por ejemplo, hoy me duele la panza, decía yo el viernes. Hoy no voy a la iglesia. Hoy me duele la cabeza, tampoco voy. Ahí te estás dejando guiar por los sentidos. Claro, haciendo la salvedad, abriendo un paréntesis de que si es muy grave, no te puedes mover, etcétera, se entiende. Tampoco vas a vivir como un mártir, decir tengo que ir. Dios comprende, Dios entiende hasta dónde. Pero estamos viendo que hoy en día la generación en la cual estamos viviendo es una generación que se mueve por las emociones. Y si se mueve por las emociones, se está guiando por los 5 sentidos. Entonces, he aquí donde esta clase, o más bien esta serie, toma mucha importancia que usted como madre, usted como padre, la viva, que la palabra, y la enseñe, la transmita, para que haga de sus hijos de aquí en lo adelante una generación de guerreros espirituales y no una generación de guerreros emocionales, porque es lo que necesitamos hoy en día. Ahora, la serie se llama De lo físico a lo espiritual. Ya dimos 2 temas, los puede buscar en internet. El primero se llamó Sentidos extraviados, haciendo alusión de que Adán y Eva pecaron y desde el momento que pecaron ya no fueron guiados por el Espíritu, sino por los sentidos. Después seguimos con otro tema, el que se llamaba, o que llevaba por nombre, el que tenga oídos para oír, oiga. Comenzamos hablando de lo que es el oído. Y hoy vamos a llevar o a caminar con el tema prontos para oír. Apunte, si es que apunta, que es una recomendación que yo como pastor, como líder, como su hermano, siempre le invito a hacer. Hermano, si viene a la iglesia, venga, pero traiga una hojita. Hoy con la tecnología podemos hacer grandes cosas. ¿Cómo qué? Como también escribir. Usted tiene un teléfono, le damos permiso que lo saque. No que abra la página de Facebook, ni de YouTube, ni Twitter, ni Instagram, sino que abra en la aplicación que se llama Notes o Notas, para que usted haga anotaciones. Amén. Bueno, ¿cómo se llama el tema de esta tarde? Prontos para oír. Déjeme me introduzco. Como texto base tenemos Santiago 1:19. Santiago 1:19. Ya mi hermano Gilberto me ayudó a leerlo todo el capítulo en parte. Y yo voy a resaltar el versículo 19 que dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Sí se fijan que está hablando Santiago de los sentidos? Qué importantes son los sentidos. Y que usted lee la Biblia quizás nomás por leerla, pastor, ya casi llego a Apocalipsis. ¿Y qué ha entendido de lo que ha leído? La Biblia habla de los 5 sentidos. Bueno, déjenme me introduzco. Aleluya. No cabe duda que estamos viviendo tiempos muy difíciles dentro de la iglesia de Cristo. Son tan difíciles que puedo atreverme a decir que si hiciese una encuesta a los pastores,
de cuál o cuáles son los problemas de la iglesia, uno de esos problemas serían todos los que tienen que ver con los 5 sentidos, y en este caso los sentidos espirituales del creyente. Y uno de los más avanzados sería la sordera espiritual. La sordera espiritual que el pueblo de Dios está viviendo en estos días, y que por dicha sordera no se está escuchando la voz de Dios para hacer su voluntad. ¿Sí o no? Tenemos muchos hermanos que saben escuchar bien a su jefe. Vente a trabajar y te pago tiempo extra, y lo oyen muy bien. Tenemos muchos hermanos que sí saben escuchar bien a su esposa. Hoy no vamos a la iglesia, vámonos a pasear a la playa, al downtown, etcétera, al cine, y saben escuchar muy bien. Tenemos hijos hablándole a padres respecto pues a sus sentimientos. Quiero pasear, quiero que me des permiso, quiero que me compres el PlayStation, esta consola, Xbox, lo que usted quiera, y lo sabemos escuchar. Ay, mi hijo necesita un teléfono del año, vamos a comprarle el Samsung Note. Y chiquito así el niño, ¿verdad? Pero son expertos para la tecnología y sabemos escuchar. Sin embargo, lo que hoy menos se está escuchando es la voz de Dios en el creyente. Oyen ruido, escuchan palabras, e incluso traigo al recordatorio aquel ejemplo que le di de aquella mujer que escuchaba mucho a aquel pastor. Ay, pastor, yo escucho mucho el canal de YouTube suyo, hasta 2 o 3 predicaciones por día. Sí, escuchamos mucho por la radio, por el televisor, hay pancartas, hay tremendas pantallas gigantes, por internet. Por donde sea estamos bombardeados de la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Puedo atreverme a decir esto? Escuche, ¿puedo atreverme a decir esto? No sé si en su vida lo es así. Hay mucho cristiano empachado por la palabra de Dios. ¿Quiere que se lo repita? Hay mucho cristiano empachado por la palabra de Dios. No porque la palabra sea mala, sino porque solamente estamos comiendo y no digerimos, sino que solamente ingerimos. Y tenemos aquí la palabra que se nos predicó, santidad, y no la vivimos. La palabra perdón y no la vivimos. La palabra fidelidad y no la vivimos. Y estamos empachados de tanta palabra porque no la estamos viviendo. ¿Será verdad o será mentira? ¿Será que volveremos al tiempo de la reforma en estos días, Fernando? No sé cómo está el peso por allá de la vida cristiana, no el peso mexicano, el peso de la vida cristiana. ¿Cómo se está viviendo en México? Yo le hacía unas preguntas, que yo casi yo era Padre bendito. ¿Cómo se vive aquí en Estados Unidos la vida cristiana? ¿El cristiano está interesado en escuchar la voz de Dios? Ahora, escúchame lo que le voy a decir y sea sincero con usted y con Dios. ¿Por qué vino esta tarde usted? ¿Por qué vino? Porque el hermano Leo envió un mensaje y me invitó y me siento bien venir. ¿Qué lo trajo aquí? ¿Verdaderamente está sediento de la palabra de Dios? ¿De escuchar la voz de Dios? ¿Usted reconoce que necesita a Dios? ¿O está empachado y vino para que el hermano Leo lo sobe, arroje eso, lo vuelva y comience a comenzar de nuevo? Válgame la redundancia. ¿Cuántos necesitamos comenzar de nuevo aquí? Si fuésemos sinceros, yo digo, terminé el mensaje. Yo creo que es para que este altar estuviese lleno. Porque comenzando conmigo y los pastores, muchas de las veces necesitamos comenzar de nuevo. Podemos decir, estamos aquí de palabra, escuchamos por donde sea, tenemos cadenas televisivas, etcétera, etcétera, pero solamente la oímos. ¿Y qué nos dice Santiago? No solamente sean
oidores, sino también sean hacedores. Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14, escuche lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjense lo que dice Hebreos, no solo Santiago, ya leímos Santiago. Fíjense lo que dice ahora el escritor a los Hebreos, que yo creo que es Pablo, no se sabe. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, dice el escritor a los Hebreos, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de vianda, no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto. Aquí tenemos una bebé frente a mí y tengo un bebé por allá, de mi hermano Adrián, de mi hermana Blanca. Son inexpertos, están aprendiendo a vivir la vida. Ahorita si el hermano Adrián y aquí mi hermano Alex le presenta un pedazo de pollo a esa niña, no va a saber qué va a hacer, y si se lo mete a la boca se puede ahogar. Un pedazo de steak, filet mignon, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Nada, lo va a chupar. Así es la vida del cristiano hoy en día. Hay mucho cristiano inmaduro, hermano. Para el Señor Jesucristo bastó 3 años, y agárrelo como clave. Tengo aquí gente que llegó hace un par de meses. Tengo gente que llegó desde noviembre. Habemos gente que tenemos 5 años aquí, que es lo que tiene esta misión hispana. Habemos gente que tiene 3 años o 4 años aquí. Pero para el Señor Jesucristo le bastó 3 años para enseñarles la verdad y para formar, para que pudieran caminar solitos los discípulos. No los completó, por supuesto. Para eso envió ¿a quién? Al Consolador, el cual les enseñaría todas las cosas que pues no sabrían. Sin embargo, hermano, ¿cuántos años tiene usted? Tengo yo, en los cuales no hemos madurado. Y si hacemos la salvedad del tema y de lo que es la serie, ¿por qué estamos como estamos? Porque no hemos aprendido a usar las orejas. Porque no hemos aprendido a escuchar la voz. Recordando lo que enseñábamos el viernes, decía, si usted está como está, es porque no ha vivido la palabra de Dios. Porque ustedes muchos y yo sabemos principios bíblicos que estamos rompiendo y que no estamos viviendo. Se nos habla de vivir en fidelidad, se nos habla de vivir en armonía, se nos habla de vivir en perdón, se nos habla de vivir en santidad, pero parece ser que aquí nos mandamos, cada quien se manda y hace lo que quiera. Parece ser que en la iglesia somos un cuerpo, pero cuando vamos a casa, estamos en la calle, en el trabajo, ese cuerpo se disipa y se vuelven puras prótesis, piernas por aquí, manos por allá, pero aquí cada quien hace lo que quiera. Esto no es así, hermano. Recuerde que el cuerpo no lo forma una congregación unida. El cuerpo lo forma una congregación en el sentido espiritual. Esté donde esté, vaya donde vaya, usted sigue siendo parte del cuerpo de Cristo y por ende debe de vivir como cristiano. Pablo en una ocasión dijo, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted se avergüenza del evangelio? Todos a una sola y en coro estoy seguro que podríamos decir, no nos avergonzamos del evangelio. Ahora le pregunto, ¿Dios tendrá algo de qué avergonzarse de usted? ¿Cómo se comporta usted? Y no nos vayamos a que si lo miró el jefe, no nos vayamos a que si lo miró su compañero en la escuela, no. El testigo que está en su casa se llama esposo, se llama esposa, se llaman hijos.
¿Tendrá algo Dios de qué avergonzarse de nosotros en este tiempo? Hoy es para que la iglesia estuviera viviendo como los reformadores en el tiempo de Martín Lutero, de John Hus, John Wesley, Jonathan Edwards, hombres que caminaron en santidad. Pero yo no sé, a veces me pregunto, Señor, ¿por qué a veces en la iglesia en la que estamos pastoreando entra mucha gente y sale, entra mucha gente y sale? Pero también encuentro una respuesta de que desde el principio que tomamos este altar hemos hablado de santidad, de unidad, de perdón, y es lo que la gente menos quiere hacer. No quiere caminar en santidad, no quiere caminar perdonando, no quiere caminar en fidelidad, no quiere eso. Vienen, entran, los cantos bonitos, todo bien, los hermanos, fiesta, pero ahí viene el hermano ese gritón llamado Leo, viene y nos habla de fidelidad. No, eso no me cuadra a mí. Eso está muy anticuado. Ese mensaje era de cuando mi abuela me predicaba. Yo conocí a mi abuela, gracias a Dios. Y se llamaba Cruz, cuidado, Cruz, que se vaya el diablo, le decía. Y ella me hablaba. Conocí a mi abuelo, hijo de ella, cristiano también, me habló. Soy producto de mi madre y mi padre, me habló. Y ahora aquí estoy yo, cuarta generación de hombres y mujeres que conocieron al Señor. Pero si yo estoy aquí, es porque un día una bisabuela aprendió a escuchar, un abuelo aprendió a escuchar a mi bisabuela, una madre aprendió a escuchar a mi abuelo, y ahora aquí está su servidor, porque aprendí a escuchar lo que mi madre me dijo. Si quieres tener salvación y quieres tener vida eterna y vivir una vida fructífera en el Señor, entrégale tu corazón a Cristo. Yo tuve una juventud, yo fui adolescente, cometí errores, yo no fui cristiano desde la cuna. Vengo de un cristianismo creciendo desde la cuna, pero no fui cristiano hasta que yo le entregué mi corazón al Señor. Y hasta ese momento pues me vi cara a cara al Señor. ¿Y qué me dice? O te corriges o te corriges. Porque si yo les digo las cosas que yo cometí, los errores, no se lo puede decir porque voy a dejar de ser santo para usted. Va a decir, ay hermanito, lo tenía escondidito. Ay, qué lindo. Mejor que se lo revele allá el Señor Jesús si le quiere decir. Entonces, hermanos, ese tipo de palabras, santidad, compromiso, ya no está. ¿Pero por qué? Porque no se está escuchando la voz de Dios. Si usted decide ser parte de esta congregación, hermano, tenga claro de que aquí usted será formado, de que aquí usted será enseñado, y que aun cuando usted diga, me está regañando, no es regaño, es amor. Es porque estamos viendo, en mi caso como pastor, veo diferentes iglesias, diferentes que conozco como iglesias que no conozco. Iglesias que conozco como iglesias que no conozco, cómo se están cayendo en pedazos, hermano. Porque no están escuchando la voz de Dios, dicen el pastor, el líder, la hermana, la líder de mujeres, el líder de varones, todo lo están tomando personal. O sea que hoy ya no habla Dios. Le voy a pasar el micrófono a Fernando a ver si van a decir, hoy habló Dios. A la hermana Carmen para que nos traiga un pensamiento. A ver si la gente dice, hoy habló Dios. Porque se acostumbra uno tanto al predicador que ya lo ven como, ay pastor, ya no hay voz de Dios en los altares. Pero no es de que no haya, sino que la gente ha adormecido su sentido del oído. Ya no hay Dios. Ay pastor, estuvo buena la predicación, pastor, sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Podemos traer al mejor orador, a una persona que predique y explique la palabra, pero ¿y qué si no la vamos a vivir? Bueno, avanzamos. Querido hermano, ¿te has preguntado por qué no entiendes tantas cosas preciosas y profundas de la palabra de Dios? ¿Por qué no tienes los sentidos ejercitados? Y si no tienes sentidos ejercitados, es porque no hay palabra de Dios en ti o principios siendo vividos.
Este es el tiempo de que la iglesia despierte y digas de aquí en adelante: quiero ser un reformador del Señor. Quiero ser un hombre o una mujer que sea un reformador. Que aunque todos vengan contra mí, yo voy en contra de la corriente. En contra de la corriente. Todos saben la anécdota de los salmones, ¿verdad? Cómo la vida del salmón se maneja para dar fruto o para poner a sus hijos. Todos la saben. Que incluso estos principios los podemos tomar de la naturaleza. El salmón no nada río cuesta abajo. El salmón va en contra de la corriente. Y aparte de que tiene la fuerza de la corriente, pues hay piedras, va hacia arriba, y aparte se encuentra con fauces o garras de osos, de lobos, cocodrilos, que los puedan tragar. Sin embargo, los campeones son los que vencen. Los vencedores llegan hasta arriba, hasta donde el río se calma. ¿Para qué? Para poner sus huevecillos y sus hijos estén sanos y salvos, los pececillos. Pregunta, mi querido hermano: papá, escúchame, papá. Mamá, escúchame, mamá. ¿Tú estás peleando en contra de la corriente? Entiéndase a este mundo. El sistema es muy fuerte, muy fuerte. Porque dice la palabra del Señor que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es tan fuerte, pero tan fuerte la corriente, que cuando usted está en el trabajo, usted escucha malas palabras todos los días. Si usted no camina contra la corriente, el día de mañana usted va a ser uno de ellos. Diciendo malas palabras, viendo lo que le enseñan por Facebook, por internet. Usted va a ser parte de ellos. Oiga, pero el daño no solamente es para usted en la vida personal, sino también para los que tiene en casa. Porque si usted es una persona que no vive una vida espiritual, que es el padre, que es la mamá, entonces ¿cómo? ¿Qué van a hacer nuestros hijos? Una pregunta para reflexionar que ya la he hecho. Querido hermano, querida hermana, padres, si ustedes mueren en este momento, ¿qué será de sus hijos? ¿Seguirán el camino del Señor? ¿Están escuchando bien la palabra que usted le está predicando? ¿O ni siquiera les está predicando palabra? Estamos hablando del oído. La vida no la tenemos comprada. El día de hoy estamos, el día de mañana no sabemos. Pero como nos creemos tan dueños de esta vida, pensamos que vamos a ser eternos. Y hacemos planes para el 2020, y ya tiene planes para el 2030. Y dice la palabra del Señor: oh hombre, tranquilo, dice en Santiago. Todos esos planes, primeramente di, si Dios quiere, si Dios lo permite. Pero estamos tan enfocados en el yo esto, yo esto otro, yo aquí, yo allá. Tranquilo, tranquilo. Dios siempre ha estado interesado de que su pueblo escuche su voz para traer bendición a nuestras vidas. Y Dios siempre en su amor y paciencia no solo nos habla una vez, sino que lo hace una y otra vez de diferentes maneras y usa diferentes elementos. El día martes yo usé un ejemplo que mi hermano Fernando usó en una ocasión para predicar. Y quiero hacer la salvedad hoy para que lo escuchen los que no lo escucharon. Para aquellos que tienen pretextos de que no habla Dios, sino hasta que estoy en iglesia. Les dije el domingo: bueno, ya terminé de predicar. Entonces, mucha gente podría contestar: pero ni siquiera la Biblia habló, hermano. ¿Cómo de que ya predicó? Y les dije: Dios siempre está hablando. ¿Cómo? Dios te está hablando por medio de tu esposo. Dios te está hablando por medio de tu esposa, de tus hijos. Mira sus ojos. ¿Y qué Dios te dice? Me estás desatendiendo. Atienda a tu hijo, atienda a tu hija. Querida mamá, querido papá, ¿tú disciernes cuando el brillo de los ojos de tus hijos se va y que hay tristeza? ¿Conoces su semblante?
¿Conoces cuando te están hablando una cosa y que detrás de esa cosa te están diciendo, papá, préstame atención? Mamá, préstame atención porque te necesito. Estamos hablando del oído. En ese oír a tus hijos también escuchas a Dios. En ese oír a tus padres, queridos hijos, también escuchas a Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Honra a tu padre y a tu madre. Y si escuchas a tu madre y a tu padre, estás escuchando a Dios. Entonces, ¿será que tenemos que ir con el doctor para que nos chequee el oído? ¿Será que estamos perdiendo el oído? Porque cuando uno llega al cristianismo, Dios lo sana de todo. Tienes todos los 5 sentidos activos. Y quiero orar, y hasta quiero danzar en los cánticos, y quiero predicar la palabra, y quiero mirar qué es lo que Dios está haciendo, milagros, y quiero oír la palabra de Dios. No quieres escaparte ni perder ningún servicio. Pero si te das cuenta, el sentido del oído, si decimos solo el oído, se va aplacando, se va adormeciendo y ya no tenemos el mismo sentido. Ya no queremos oír la voz de Dios. Yo lo he dicho una y otra vez. Ya pasamos horas con un Dios llamado televisión. Tenemos otro Dios llamado Facebook. Tenemos otro Dios llamado, póngale el nombre. Y pasamos horas y deleitamos la carne en ello. Sin embargo, en la misericordia de Dios, que lo que acabo de leer, dije, Dios nunca se cansa de hablarnos, sino que siempre nos está hablando una y otra vez. A mí el Señor me ha reprendido. Una peliculita al año no hace daño. Y ahí estoy sentadito, mi amor, tráete unos taquitos aquí, vamos a ver películas. Y yo he escuchado la voz de Dios que me dice, ponte a orar. Señor, qué injusto, qué injusto. Ya prediqué, ya estudié, hasta me duele el cuello, hasta jorobado estoy quedando, Señor. Estoy metido en el estudio, hice visita, Señor. No te estoy preguntando qué hiciste, yo sé lo que tú haces. Ponte a orar. Clarito he escuchado la voz del Señor. ¿Quieres que le confiese algo? Muchas veces he desobedecido. Y me duele y me da tristeza. Porque ese tiempo pudo haber sido un tiempo en el que Dios tenía algo para mí y yo lo desprecié. Quizá en ese tiempo Dios me dijo, viene algo para tu congregación, viene algo para tu familia, viene algo para tu vida económica, viene algo para tu vida espiritual. Y yo ahí, viendo un par de monos en una película. No estoy diciendo que es malo